En este segundo tipo de ejemplos, vamos a considerar las fuentes de corriente dentro de la formulación de las mallas. El problema con la fuente de corriente es que precisamente no vamos a conocer de antemano la diferencia de potencial que tiene en bornes la fuente. De la fuente de corriente no solo conocemos la corriente, pero la tensión se acomoda, por llamarlo de alguna manera, o depende de las condiciones del circuito. Eso ha traído algunos problemas a la hora de aplicarlo. Inclusive se han desarrollado una técnica que ahora vamos a ver para tratar de evitar ese problema. Pero es más preocupación que otra cosa, porque es muy fácil considerarlo. En realidad, la presencia de una fuente de corriente va a ser una simplificación dentro del circuito y no un problema. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con un caso simple, que es que la fuente de corriente pertenece a una rama externa, podríamos llamarle, o una rama en la cual la corriente de la rama va a coincidir con la corriente de malla. Entonces, acá, en este problema, vamos a plantear dos mallas, IA e IB, pero el problema tiene la simplificación de que IA es igual a 3, porque está fijada por la fuente de corriente. Y uno diría, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema hay con la fuente de corriente? ¿Es una ventaja? Bueno, sí, es una ventaja. El único inconveniente es que la diferencia de potencial en los bornes de la fuente es desconocida. Y por lo tanto se complica, para algunos, que no lo entienden bien, el planteo de la malla. Pero primero vamos a resolver el problema y después vamos a ver cómo se haría en el caso de la malla A. Fíjese que esta fuente de corriente, acá hay una simplificación adicional, esta fuente de corriente tiene una resistencia en serie, pero eso no nos importa para la resolución de la malla B, porque en realidad que haya o no una resistencia no tiene ninguna importancia. La corriente que ingresa en este nodo es 3 amperes, y la corriente que sale del nodo acá abajo es 3 también, porque en toda la rama la corriente la fija la fuente. Eso es una ventaja también. Y entonces, ¿para qué importa que esté? Y bueno, va a importar si queremos saber cuál es el voltaje de la fuente. Ahí sí va a ser distinto si hay o no una resistencia en serie. Pero para el resto del circuito es como si directamente esta parte ni siquiera la tendríamos que tener en cuenta. Entonces, acá es bastante simple, es solamente el planteo para la malla B. Lo que hacemos es tomar la malla B como referencia y ponemos las caídas de tensión en los elementos pasivos de acuerdo al sentido de la malla B. Y empezamos de un punto, por ejemplo, empezamos de abajo. Entonces tendríamos más 12, porque hay una subida de tensión. Después tendríamos menos la corriente que circula por la resistencia de 2, que sería IB, menos IA, pero IA ya directamente le puedo poner IB menos 3. Estaríamos en el punto de arriba. Menos IB por 6, menos IB por 4, igual a 0. Esto lo podremos agrupar a una sola, ¿no? De 10. Pero bueno, da lo mismo para el planteo, no hay problema. Bueno, ya está esto, porque esto es una ecuación con una sola incógnita. Entonces de acá despejamos IB, es bastante simple, lo empezamos a hacer. Primero hacemos distributiva. Acá me faltó multiplicar. Fíjese cómo cuando uno revisa encuentra los errores, ¿no? Puse IB menos 3, pero me olvidé poner el 2 de la resistencia, digamos. Estaba más preocupado en indicar los valores que poner la cosa. Pero ahí lo corregí. Entonces, ahora vamos a hacer la distributiva, por ejemplo. Entonces me quedaría menos 2IB más 6 menos 6IB y 4IB sería menos 10IB. Bueno, 12 más 6 es igual a 10IB más 2IB, 12IB. Bueno, listo. Lo despejamos de ahí. No importa. De acá despejamos IB. Obtenemos un resultado. Sería 12 más 6 dividido 12. Una vez que tenemos IB, ahora podríamos, si queremos, plantear la ecuación de la malla A. Lo hemos hecho antes, pero ¿cómo se haría el planteo de la malla A? Bueno, lo vamos a hacer en verde. Empezamos el punto de abajo, entonces primero tendríamos más BF, un valor desconocido, pero lo planteamos igual, respetando la polaridad, menos 3, porque la corriente la conozco, por 1, sería la caída de tensión en la resistencia de arriba,
de valor 1, tomando la polaridad de malla como referencia, entonces sería menos 3 menos IB por 2, esta vez no me la voy a olvidar. Estoy en el punto de abajo de la resistencia, acá, menos 12 igual a 0. Bueno, de acá directamente le puedo despejar. Y B, tomo el valor que despejo de esta expresión. ¿Está? Listo. Ahí está el planteo, ve que no, tampoco es tan difícil, digamos. Acá ya hay que resolver, ya están las ecuaciones, bueno, lo resuelve. Vamos al segundo tipo. Espero no olvidarme nada en este. Vamos al segundo tipo de problema. Acá la fuente no pertenece a ninguna de las dos mallas, sino que justamente está en la rama compartida. Entonces acá cambio un poquito. Vamos a definir las corrientes de la malla. Y A y B. Y acá, en realidad, lo que está fijando la fuente es la diferencia de las dos corrientes. Entonces, la fuente de corriente va a inyectar una corriente hacia arriba en la rama central, que va a ser igual a IB menos IA. Entonces, 3 es igual a IB menos IA. Esa es una ecuación que ya podemos empezar a trabajar. O planteamos nodo, digamos, en el nodo que arriba, ¿no? Entra IA, entra 3 y sale IB. Entonces, IA más 3 es igual a IB y de ahí lo despejamos. Da lo mismo como lo quieran pensar. Mientras lo hagan bien. Ahora, ¿cómo se considera este problemita acá? Bueno, vamos a plantear la ecuación de la malla A. Empiezo desde abajo y me queda 12 menos IA por 1. Sigo hacia abajo tomando la polaridad de la malla, más menos. Entonces menos IA menos IB por 2. Y acá, ¿qué hago con el? Le pongo igual a 0. No, ese precisamente es el error que se suele cometer. En realidad acá no terminó todavía la ecuación de la malla, porque acá hay una tensión que no conozco, pero que existe. Entonces, asumiendo esa polaridad, sería menos la tensión de la fuente, y eso es igual a 0. Ahora sí terminó la ecuación. Ahora vamos con la malla B. Voy a empezar desde abajo, y para no olvidármela entonces, primero voy a empezar con la tensión de la fuente. BF positivo. Cuando analizo la malla B, considero la polaridad de acuerdo al sentido de la corriente B. Entonces sería IB menos IA por 2. Uno podría decir no tiene sentido, acá podrían poner 3 directamente por 2. Sí, bueno, no hay problema, IB menos IA es 3. Estoy simplemente haciendo el planteo de la malla, como hacíamos siempre, ¿no? Menos IB por 6, menos IB por 4, y el resultado de esto es igual a 0. Bueno, acá tendríamos directamente IA menos IB sería igual a menos 3, o sea que acá lo podríamos reemplazar. IB menos IA sería igual a 3. Sin embargo, acá fíjense que hay algo interesante para hacer. Voy a elegir acá un trazo. Lo vamos a hacer en verde. Yo podría sumar las dos ecuaciones. Esto ya lo hemos hecho en otro video. Vimos que esto aparentemente nos puede llegar a algún resultado. Entonces vamos a empezar a poner. Lo vamos a poner por acá por las dudas que sea largo, ¿no? Entonces 12, lo dejo como está. Menos IA, el 1 acá no hace falta ponerlo. Menos, ahora, IA menos IB sería menos 3. Con el signo menos se hace más. Por 2 es 6. Entonces, más 6. Menos BF. Y sigo sumando. Más BF, porque estoy sumando las dos ecuaciones, ¿no? Y acá sería IB menos IA, sería 3. Por 2 es 6, queda con signo menos, menos 6. Y menos IB por 10, porque los puedo sumar directamente.
y este resultado es igual a 0. Observen entonces que, por ejemplo, este 6, con este menos 6 se va, y BF con más BF se va, que eso es lo más interesante que tiene el método. Entonces me queda una ecuación que es la siguiente. 12 menos IA, o IA por 1 si quieren, lo vamos a poner para que no olvidemos la unidad. Y me queda menos 10 IB, o si quieren, IB por 6 más 4, ¿no? Para identificar bien cuáles son los elementos que están involucrados en la ecuación. Igual a 0. Ahora, fíjense, alguien notó que esta ecuación, que surge de sumar las dos anteriores, en esta ecuación aparentemente hay dos incógnitas, IA y B, pero la otra ecuación que podemos usar es esta, de la cual podríamos despejar, por ejemplo, IB o IA y reemplazarla en esta. O sea que para solucionar el problema, usaríamos directamente esta ecuación y esta ecuación. Uno diría, pero esto es mucho lío, porque ¿para qué quiero hacer las dos y después sumarlas para obtener una ecuación? Bueno, fíjese que esta ecuación que está en verde la puedo obtener en forma directa como la ecuación de un lazo externo al circuito que estoy considerando. Es un lazo que yo puedo recorrer, pero atención, lo vamos a hacer para ir viéndolo. Voy a empezar del punto inferior. Vamos a plantear la ecuación sobre este lazo, pero con las corrientes que ya tengo indicadas, que son las corrientes de las mallas. No vamos a plantear, lo voy a dibujar para que vean lo que no hay que hacer. Vamos a tomar el lazo exterior, pero no le vamos a asignar una corriente I sub C distinta. Esto no. Vamos a plantear el lazo, vamos a recorrerlo en un sentido, pero vamos a usar la corriente que ya definimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, empezamos el punto de abajo, fíjense. Vamos revisando esta ecuación con ese camino, ¿no? Entonces, voy de abajo. Más 12, que lo tenemos en la ecuación, menos IA por 1, y ahora sigo recorriendo el lazo externo. Menos 6IB menos 4IB. Igual a 0 porque llega al mismo punto. Es decir, la ecuación que resultó de sumar las dos, la podría haber planteado directa como un lazo que no contuviera a la fuente de corriente. Ese tipo de artilugio, alguien le denominó supermalla. Qué sé yo si está bien, pero así se conoce como supermalla. En realidad no es una malla, sino que es un lazo donde ni siquiera tenemos una corriente de malla, sino que usamos las mismas corrientes que tenemos en la definición. Y eso es exactamente lo mismo que hacer el planteo de las dos corrientes y sumarlas. Lo que estamos haciendo es esquivando la incógnita de la tensión de la fuente. Una vez que, utilizando estas dos ecuaciones, despejamos IA e IB, que sería lo que podemos obtener, bueno, ya podríamos plantear en la rama del medio, conociendo IA menos IB, ya podríamos conocer, por ejemplo, la caída de tensión entre resistencias, la diferencia de tensión entre los puntos. Entonces, ya podemos saber cuánto sería la tensión de la fuente. Eso es una tarea para que ustedes lo vean, después de última lo preguntan, lo consultan. Bien, ahí presentamos entonces, ve que no son tantos los inconvenientes. Pero, bueno, justifican por lo menos que alguien se haya tomado el trabajo de hacer las ecuaciones y llamarle supermalla y usarlo como supermalla, que lo único que hace es agregar nombres y complicaciones a problemas que tendría que ser simples. Este es el enfoque, así que a seguir trabajando.